Bueno, yo les voy a hablar de la inspección del tórax. En la inspección del tórax vamos a ver primeramente la piel. De la piel podemos decir que una equimosis en la raíz del cuello nos puede estar indicando una hemorragia de origen mediastínico que puede ser de origen traumático. También vamos a decir que puede haber el síndrome de vena cava superior, que va a estar acompañado de su triada, la cual es edema en esclavina, circulación colateral y cianosis. Y también vamos a tener alteraciones en lo que viene siendo la glándula mamaria. La glándula mamaria vamos a encontrar una alteración como es la ginecomastia. La ginecomastia es la hipertrofia de la glándula mamaria, sobre todo en los varones, que se da principalmente por el hiperestrinismo. Esto de aquí quiere decir que hay un elevado número de estrógenos en la sangre. También vamos a tener en la glándula mamaria lo que es el teloísmo. El teloísmo es la erección del pezón y cuando este es del lado izquierdo se puede estar sospechando de una angina de pecho. Después de la glándula mamaria vamos a tener lo que son los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos van a presentarse como arañas sanguíneas o nevos sanguíneos que tienen un centro rojo. Este de aquí desaparece a la digitopresión y nos puede estar indicando, número 1, un embarazo, falta de vitaminas y alteraciones hepáticas. Cuando es en el asma infantil, este nevo arácnido va a estar ubicado en la segunda y la tercera vértebra dorsal. Después de los vasos sanguíneos vamos a tener los nervios. En el espesóster se puede ver claramente vesículas del herpes a lo largo del nervio. Después de esto vamos a tener alteraciones en lo que viene siendo los huesos. Ahora vamos a hablar de los huesos y de los espacios intercostales. En los huesos, a nivel de las costillas, un abultamiento puede fistulizarse y luego superar. Esto de aquí puede supurar. Esto de aquí puede estar dado por una osteocondritis, por una fiebre tifoidea o por una sífilis. También vamos a tener el mieloma múltiple. Este de aquí consiste en que va a haber varios nódulos linfáticos en los espacios intercostales. Aparte vamos a tener una maniobra muy importante que es la maniobra de Brandel. Esta maniobra consiste en que el paciente alce un objeto del lado afectado y de esta forma al momento que el paciente alza hasta el nivel del hombro va a sentir un dolor intenso y esto nos puede estar indicando una fractura a nivel intercostal. Y también tenemos el signo de Peters. El signo de Peters es una desviación de la apófisis sifoides que nos puede estar indicando un derrame pleural voluminoso. Ahora vamos a hablar de los triajes. Los triajes son una retracción torácica inspiratoria. Los espacios intercostales se van a deprimir en la inspiración. Estos de aquí pueden ser localizados, unilaterales o bilaterales. Ahora vamos a hablar también y se producen por una obstrucción de la vía respiratoria alta. Vamos a hablar de los cornajes. Los cornajes son ruidos o roncos parecidos al sonar de un cuerno. Y esto de aquí se da por una obstrucción de las vías respiratorias altas. Y vamos a tener, sobre todo y para finalizar, el ápex. El ápex es el choque del corazón con los espacios intercostales. En cuanto a las alteraciones de la simetría torácica, tenemos que en el corte transversal, en los niños tiene una forma redondeada y en el adulto tiene una forma ariñonada. El diámetro transversal es mayor al diámetro antero-posterior. En cuanto al perímetro, es muy importante, sobre todo en los niños, tener en cuenta que el diámetro en los niños es de 30 centímetros en el recién nacido, hacia el primer año es de 47 centímetros, a los 2 años 49 centímetros y ya a los 5 años es de 54 centímetros. Ahora, en cuanto a las alteraciones, tenemos que tener en cuenta que el hemitórax, tanto el izquierdo como el derecho, tienen que ser simétricos o son simétricos. Las alteraciones pueden ser unilaterales y bilaterales. En las unilaterales tenemos que puede ser por aumento o por disminución en cuanto a la simetría o al diámetro del tórax. En las alteraciones bilaterales tenemos el tórax de Tonel, que este tiene la apariencia de un tórax en inspiración permanente. Ahora tenemos el tórax piriforme, que tiene la forma de un tórax, tiene la forma de una pera invertida. Tenemos también el tórax paralítico, que tiene la forma aplanada transversalmente.
Y también tenemos el tórax raquítico, que este en cambio tiene un diámetro disminuido transversalmente y aumentado antero-posteriormente, también con el esternón protuido. Tenemos ahora las alteraciones congénitas, que son dos. La una es la de quilla, que tiene el esternón protuido, y la otra es la acanalada, la cual en cambio tiene el esternón como que hundido. Tenemos las alteraciones de los músculos respiratorios, en la cual predominan los abdominales, en la costal superior y en la abdominal también, y en la cual predominan los músculos, en cambio, superiores torácicos y torácicos medios en la tórax abdominal. Tenemos ahora alteraciones de la frecuencia respiratoria. Normalmente en el adulto es de 16 a 22 por minuto, y en el niño o en el recién nacido es de 30 a 45 por minuto. Tenemos ahora las alteraciones de estas frecuencias. Tenemos la taquipnia, que es la frecuencia respiratoria superior a los valores normales, y esta puede presentar, o en esta se presentan enfermedades como la insuficiencia cardíaca y la enfermedad febril. También se presenta en anemias. Tenemos la bradipnia, en cambio, que es la disminución por debajo de los valores normales de la frecuencia respiratoria, y esta se encuentra en cambio en las alteraciones por obstrucción de las vía aérea alta y por asma. Tenemos el apnea, que es la suspensión total y temporal de la respiración, y se da sobre todo en respiración de Kussmaul y en la respiración de Stokes. Tenemos ahora alteraciones por amplitud, que puede ser superficial y profunda. La superficial se da sobre todo en enfermedades con taquipnia, y la profunda en cambio en enfermedades con respiración de Kussmaul. Tenemos las alteraciones del ritmo, que se encuentran en la respiración de Chediak-Stokes, la de Blot, la de Burchett, la paradojal, y por último la hipocrática. Esta última se debe tener en cuenta porque la respiración disminuye por debajo de las 10 por minuto. Y por último tenemos las manifestaciones extrapulmonares, las cuales son el hipocratismo digital, que se da en las manos y pies; la osteoartropatía, que se da en los huesos distales como el cúbito, el radio del cúbito, la tibia y el peroné; y por último tenemos la cianosis. Gracias. Ya, en la palpación, a nivel del tórax, lo que tenemos que hacer es que ver si es que existe algún tipo de edema, si es que presenta dolor. Por ejemplo, en casos de herpes zóster, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es palpar a nivel de los espacios intercostales, ya que el herpes zóster lo que hace es que provoca una alteración a nivel de los nervios intercostales. Ya. También lo que tenemos que fijarnos es si es que existe alguna inflamación de un ganglio. Los más importantes, por ejemplo, son el axilar y las que se encuentran en la región mamaria, pero las que tienen significado clínico son las que se encuentran en la fosa supraclavicular y la infraclavicular. Por ejemplo, si es que existe o palpamos un ganglio en la fosa supraclavicular, esto nos indica que puede estar provocado por una tuberculosis, mientras que si es que este ganglio no tiene sensibilidad, esto es signo patognomónico del CA. Ya, en cuanto a la elasticidad es la fuerza o la oposición que tiene el tórax hacia la contracción de la parte exterior. Por ejemplo, esta se encuentra disminuida, aumentada. Por ejemplo, disminuida se encuentra en casos de pulmón vicariante y aumentada en casos de bronquitis crónica. ¿Cómo podemos valorar lo que es la elasticidad? Tenemos que colocar las dos manos sobre los bordes
los bordes costales y pedirle al paciente que inspire y expire. Ya, lo siguiente que tenemos que valorar es la expansión del tórax, es decir, a qué cantidad o a qué extensión se va a distender esto. Por ejemplo, para esto tenemos que pedirle al paciente a que inspire y expire y colocar nuestra mano sobre el tórax anterior y el tórax posterior al mismo nivel. A ver, inspiren, expiren, otra vez, ya. Y siempre tenemos que ejercer presión sobre esto. Y por ejemplo, cuando hay una alteración, por ejemplo, hay un aumento de la extensión del tórax, podemos estar hablando de una tuberculosis. Ya lo siguiente que tenemos que hacer en la palpación es valorar lo que es el frémito vocal. Esto es la percepción táctil cuando una persona pronuncia una palabra. Por ejemplo, para eso tenemos que colocar nuestra mano en la parte derecha del tórax superior y pedirle al paciente que pronuncie una palabra. A ver, tiene que ser rica en consonantes, como por ejemplo feijocajil. Feijocajil. De nuevo. Feijocajil. Ya, a ver, otra vuelta. Y también en la parte posterior del tórax se valora entre el espacio entre las escápulas. A ver, de nuevo, feijocajil. 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 Eso, listo. Ya. Percusión. La percusión es un método clínico de gran importancia para el diagnóstico de varias enfermedades torácicas. Debemos conocer que para la inspección debemos hacer tanto en la región anterior como en la región posterior, en las regiones laterales del lado derecho y del lado izquierdo. Vamos ahora a ver la sonoridad normal, tanto en la región anterior como en la región posterior. Ahora vamos a percutir la pared anterior, lado derecho. Es importante saber que no debemos percutir en las zonas óseas, porque así no nos va a permitir escuchar correctamente los sonidos. Para esto procedemos a colocar nuestros dedos en los espacios intercostales y procedemos a colocar de esta forma y con un golpe seco echamos para poder escucharlos. Entonces, desde el primer espacio hasta el quinto espacio intercostal tenemos un claro pulmonar que se escucha de la siguiente forma. Desde el sexto hasta el séptimo espacio intercostal podemos escuchar un sumate o mate. ¿Por qué? Porque aquí encontramos que se encuentra el hígado. Y ahora vamos a escuchar un sonido netamente mate desde el octavo hasta el 11º espacio intercostal, porque aquí encontramos ya lo que es el hígado. Procedemos a la parte izquierda. Recordemos que tampoco debemos tener cuidado en no hacer la percusión en las zonas óseas. Por lo tanto, comenzamos que desde el primero hasta el segundo espacio intercostal tenemos un sonido claro pulmonar. Ahora, tanto desde el tercer espacio intercostal hasta el quinto espacio intercostal tenemos la matidez cardíaca. Desde el sexto espacio intercostal hasta el octavo espacio intercostal tenemos un sonido timpánico.
porque allí encontramos el área semilunar de Traubé. El espacio semilunar de Traubé se encuentra limitado de la siguiente forma. Para la parte superior encontramos la matidez cardíaca. Inferiormente encontramos el reborde costal. A la parte derecha encontramos la matidez hepática y a la parte izquierda encontramos la matidez esplánica. Cabe recalcar que aquí podemos encontrar que el timpanido puede estar aumentado o disminuido. La disminución del sonido timpánico en la zona semilunar de Traubé la podemos encontrar en una hipertrofia cardíaca, en una hepatomegalia y también en un derrame pleural, mientras que la aumentada la vamos a encontrar como en una fibrosis pulmonar. Ahora vamos a revisar la parte posterior del tórax. Tenemos así, en la parte supraescapular, en sus dos lados, es un sonido mínimo. En la región interescapular encontramos un sonido mayor y en la región infraescapular tenemos un sonido máximo. Por lo general, los sonidos de la pared anterior son menor que la región anterior. Tenemos que tener en cuenta que desde el primer espacio intercostal hasta el 10º espacio intercostal se escucha netamente claro pulmonar. Ahora, en la parte derecha, en el 8º espacio intercostal, encontramos matidez por la presencia del hígado. Ahora vamos a proceder a las regiones laterales. Así tenemos que en la región lateral izquierda, normalmente, tanto en las dos son claras, pero tenemos aquí un sonido timpánico por la presencia de la cámara gástrica y por el ángulo estrenocólico. Ahora, en la parte derecha, tenemos que netamente en el 8º espacio intercostal vamos a encontrar una matidez hepática. Ahora hablaremos sobre la sonoridad pulmonar anormal. Para conocer esto, recordemos que los pulmones nos van a presentar un sonido claro. Por lo tanto, si nosotros encontramos un timpanismo o una matidez, es porque se encuentran anormalidades, como por ejemplo una bronconeumonía, una neumonía, tuberculosis, fibrosis pulmonar, y esto es debido a la presencia de líquidos y sólidos tanto en la pared torácica como en la pared pulmonar. Listo. Ahora vamos a ver lo que es la auscultación. Los sonidos más fáciles de escuchar son los sonidos del pulmón durante la inspiración. Vamos a hacer la auscultación del tórax de la parte anterior. Para esto se recomienda dos posiciones: posición anatómica y posición de cúbito supino. Listo. Para empezar la auscultación del tórax, vamos a dibujar líneas imaginarias, empezando desde el proceso sifoideo con líneas horizontales hacia la línea axilar, línea inferior axilar, tanto izquierda como derecha. En la parte derecha dibujar una en la mitad, por lo que aquí está el lóbulo medio, recordando que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos. Listo, ahora que tenemos dibujadas las líneas imaginarias, vamos a empezar la auscultación. Primer punto, auscultamos por debajo, por al lado del esternocleidomastoideo, sobre el borde supraclavicular, tanto lado derecho como lado izquierdo. Como segundo punto, por debajo de la línea media de la clavícula, lado izquierdo, lado derecho. Como tercer punto, es por el borde lobular superior, izquierdo, derecho. Como cuarto punto, tenemos por el borde en la parte izquierda superior, igual, cuarto punto. Y en la parte derecha es el lóbulo medio, por lo que dijimos anteriormente que el pulmón derecho
tiene 3 lóbulos. El quinto punto es por debajo de la línea mamilar, más o menos por el séptimo espacio intercostal. Y como sexto punto, en la parte lateral, por la base, tanto en los dos lados. Para realizar la auscultación de la parte posterior del tórax, igual se le recomiendan las dos posiciones, posición de cúbito sedente y posición anatómica. Hay que recordar siempre que la auscultación en la parte posterior nunca se la debe hacer en la escápula, sino más bien al borde de esta, al contorno de esta, dibujando igualmente una línea imaginaria por el borde de la escápula, tanto al lado derecho como al lado izquierdo. Tenemos igual primer punto, que sería a nivel de T1. Punto número 2, a nivel de en medio de T2 y T3. Punto número 3, a nivel de T4. Desde aquí ya podemos escuchar el lóbulo basal. Punto número 4, a nivel de T5 y T6. Punto número 5, a nivel de T7. Punto número 6, a nivel de T8 y T9 lateralmente. Y punto número 7, por debajo del punto número 6, más o menos a la altura de T9 y T10. Ahora vamos a ver los ruidos normales que podemos escuchar. Como primero tenemos el soplo brónquico. Este se escucha generalmente, para mayor facilidad, como decimos, al lado de la manzana de Adán. Este es un ruido intenso y bastante grave. Como segundo punto tenemos murmullo vesicular. El murmullo vesicular es un ruido suave parecido al sonido de la pronunciación de la letra F. Este se escucha en la parte de la base del pulmón. Listo. Estos son los sonidos normales. Ahora vamos a ver lo que son las alteraciones en estos sonidos. Continuando con lo que son las alteraciones, tenemos el ronco. Este es un sonido grave e intenso. Este se da un sonido parecido a un ronquido de una persona. ¿Ya? Este sonido es ocasionado por alteraciones de las vías aéreas altas. Ahora tenemos lo que es la sibilancia. ¿Qué es la sibilancia? Es el paso de aire por un lugar estrecho. Esto tiene un sonido como el de un silbido. Y por último tenemos los estertores. Estos son ruidos suaves y esto se da por alteraciones de las vías aéreas bajas. Pueden ser secos o húmedos.